Felipe Sánchez llegó a ser un prominente abogado en la ciudad de Lima, Perú. De muy buena y respetada familia, él llegó a ocupar cargos jurídicos muy importantes en su país. Sin embargo, había algo que Felipe ocultaba muy bien, y cuando la noche llegaba, él se convertía en otra persona. Aquí para ustedes su dramática historia. Quería yo reanudar mi vida, pero volví a caer. Entonces yo decía, ¿dónde estoy? Estoy en un infierno. ¿Cómo voy a seguir viviendo así? Felipe nació un 16 de noviembre de 1946 en el Callao. Su padre era abogado, su madre pedagoga, y él era el quinto de 7 hermanos. Entre los 7 hermanos, papá siempre parece que había programado los hijos y siempre se diferenciaban de 2 años en 2 años. Entonces el hermano que me tocaría a mí ser como pareja, que yo me tendría que llevar solamente 2 años con él, falleció a los 3 meses de edad. Entonces yo con mis hermanos mayores había distancia y yo no podía juntarme con ellos, y con los niños tampoco podía jugar con ellos, y entonces yo fui criado más y protegido por una tía solterona que vivía en casa. Y fui adquiriendo ciertas costumbres. Las empleadas eran mujeres, la abuela mujer, mamá mujer, tenía que ir a la costurera, me iba a la iglesia con mi tía, que también todas sus amigas eran solteras, y mis juegos con las empleadas de las sirvientas jugaban al té, jugaban a las muñecas, yo no tenía otros juegos y jugaba con ellas, entonces me fui acostumbrando. ¿Recuerdas algunas experiencias fuertes en tu niñez? Era un niño modelo intachable. Entonces en ese momento en el colegio me eligen para que yo le enseñase castellano al cura francés que había llegado a la iglesia. Y entonces al momento que él me enseñaba o conversaba conmigo, me sentaba encima de sus rodillas y empezó a hacerme ahí tocamientos que, como ya yo había tenido una cierta inclinación, me afectó, porque empezó a cambiarme mis inclinaciones y empezó él por definir, ya llegar a definir la homosexualidad por completo. Aquella experiencia afectó la vida de Felipe profundamente y más adelante comenzó a vivir una doble vida. Sin embargo, él ingresó a la universidad y terminó su carrera de abogado. Pero su promiscuidad homosexual crecía significativamente. Durante el día era una persona modelo, y en las noches seguía continuando con la vida homosexual. Y tomábamos casi hasta perder el conocimiento. ¿Llegaste a tener contacto con el sexo opuesto? No, solamente mucho de apariencia, de enamoradas, pero no el contacto sexual de relaciones íntimas. ¿Qué te llevó a dar ese salto del homosexualismo o ya a ser un travesti? Había un amigo en que él me dijo, yo te voy a hacer unos vestidos. Me decía, pero ¿qué te parece si vamos esta noche? Y fue la primera vez, y me dijo, y haces un striptease. Y entonces él mismo me maquillaba, me arreglaba, me ponía peluca, y entonces ya empezó a agradarme ese ambiente, ¿no? Y entonces, como veían que yo bailaba, cantaba, entonces era una persona muy entretenida, entonces se aunaba a todo esto, a la vestimenta, todo se complementaba, ¿no? En este medio comenzó a conocer a muchas personas y a establecer relaciones ilícitas con otros hombres. Uno de ellos me indujo a la droga porque él comenzó a drogarse y me dijo para probar la pasta básica de cocaína. Prueba. Entonces la primera vez que probé me dio un dolor de cabeza tremendo, sufrí un trastorno espantoso con respecto a físicamente, ¿no? Su problema ahora se hacía peor, pues a su desviación sexual se añadía el problema de las drogas. ¿Qué tanto sufrían tus padres y tus familiares en general, verdad, con tu comportamiento, con tu conducta? Mi madre sufría mucho, pero las madres siempre tienen una intuición tremenda. Y cuando me miraba mucho a los ojos y me decía, estás por malos caminos, estás con la pichicata. Le llamaban eso la coca antiguamente. Su adicción descontrolada le hizo perder el trabajo, las relaciones sociales
sus pertenencias y aún a meterse en problemas con la justicia. Así como Felipe, hay muchos que están viviendo una doble vida y que temen ser descubiertos. Se esconden tras máscaras tratando de ocultar su verdadera identidad. Amigo, deja de correr, no te escondas más. Hay alguien que desea ayudarte. Llámanos ahora mismo. Ya regresamos con el impactante final de la historia de Felipe. Veo mucha prosperidad en su futuro. Los números de la suerte son el 5, el 7 y el 8. Gané papadito, para que vean. ¿Cuánto al que gané fui yo? Gracias. ¿Sabes qué? Dame otro. No, ya no tengo ni un centavo. ¿Y la comida de los niños? Dios tiene un mejor plan para asegurar tu futuro y el de tu familia. Llama o escribe hoy y te diremos cómo descubrir el plan de Dios para ti. Perdí mi trabajo. Ya yo tenía que usarlo para vivir. Intenté suicidio. Ya fui creciendo más en la hechicería, me fui interesando más. Uno piensa que la familia no lo acepta como uno es. Escríbenos a vidaduratv.com y cuéntanos tu historia. Sé parte de nuestro programa y atrévete a cambiar vidas con tu testimonio. No dejes pasar esta gran oportunidad. Veamos el desenlace de la impactante historia de Felipe Sánchez. Veamos hasta dónde llegó él en su desenfrenada locura y descubramos también cómo finalmente pudo encontrar una respuesta a su problema. Aquí para ustedes. Entonces hasta llegó un momento en que uno de mis empleados que tenía contacto, me falsificó la firma. Me falsificó la firma porque seguramente porque yo le daba las preferencias a la otra persona con la que cuidaba. Me empezó a falsificar los cheques primero, pero yo pasaba por alto porque yo tenía chequera. Entonces, y después poco a poco, llegó un momento en que falsificó la firma de un certificado de depósito de una suma considerable en ese momento, pero que yo tenía una cuenta que todavía podía cubrirla, pero como yo no había cometido el error, no quise abonarla, pero como yo era el responsable, me tomaron preso y tuve que renunciar. Al renunciar me quedé completamente sin trabajo y prácticamente en la calle. Llegué a tocar tanto fondo que terminé con un mismo par de zapatos, con hueco y con un mismo vestido durante 2 años y durmiendo en los barracones. Empeñaba la libreta electoral, empeñaba los lentes. Ya no había, los valores estaban por los suelos, ¿no? ¿No te enfermaste? Me enfermé de tuberculosis, me dio 2 veces hepatitis, llegué a pesar hasta 50 kilos. Cuando me llevaron, en el momento hubo unos intentos de suicidio también de mi parte. Entonces llamé por teléfono a mi hermano y le dijo, si no vienes en este instante... Me mato, me quito la vida. Ven, por favor, ven inmediatamente. Descríbeme uno de esos momentos de total desesperación. Ni yo mismo pensaba cómo había llegado a tocar ese fondo, cómo había ido rodando. Una bola de nieve que uno va creciendo y crece y no la puede detener. Entonces yo decía, ¿dónde estoy? Estoy en un infierno. ¿Cómo voy a seguir viviendo así? Desesperado, desde lo más profundo de su ser, clama a Jesucristo por ayuda. Y accedí a ir al Centro Victoria